Monumentos importantes de El Salvador. Conocer la historia de los monumentos famosos en El Salvador es fundamental para comprender la identidad y la cultura del país, así como para preservar su patrimonio histórico. Estos monumentos son testigos de eventos significativos, reflejan la creatividad arquitectónica y artística de diferentes épocas y ayuda a conectar a las generaciones presentes con su pasado. La comprensión de la historia detrás de cada monumento proporciona un contexto invaluable que enriquece la experiencia de quienes lo visitan. Por ejemplo, entender el simbolismo detrás del monumento al Divino Salvador del Mundo en San Salvador permite a los visitantes apreciar su significativo religioso y su importancia como símbolo nacional de esperanza y rendición. Al mismo modo, reconocer la historia de la Catedral Metropolitana de San Salvador permite a los visitantes apreciar su valor como obra arquitectónica y su papel como centro espiritual y cultural. Cuidar los monumentos famosos en El Salvador implica una serie de acciones, como la conservación adecuada de las estructuras, la protección contra la degradación ambiental y el vandalismo, y la promoción de prácticas de turismo responsable. Esto puede lograrse a través de la implementación de políticas de conservación, la participación activa de la comunidad local en la protección de los sitios y la promoción de la educación y la conciencia sobre la importancia del patrimonio histórico. Monumentos importantes de nuestro país, El Salvador. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Quédese con nosotros porque está muy interesante. Conozcamos un poquito acerca de la historia. Y para eso se encuentra ya con nosotros Arturo Cordero. Él es licenciado y catedrático. Vic, bienvenido. Arturo, bienvenido. Hola. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Pues por aquí, un poquito desvelado acá con mi señora. Tuvimos que levantarnos a las 4:30. Venimos desde Apaneca, pero con mucho gusto a estar con ustedes acá en el programa. Ay, no, gracias. Créame que lo valoramos un montón porque es tan importante conocer todos estos monumentos y poder apreciarlos y darles ese valor. Vamos a hablar del primero. ¿Le parece si hablamos del Arco Durán? Muy bien. El Arco Durán fue construido en el siglo antepasado, a finales del siglo antepasado, inicios del siglo pasado, por don Onofre Durán. Él lo mandó a construir, siendo él vicepresidente de la República. Prácticamente, digamos, era como el ingreso a Huachapán, pero indicaba la ruta hacia Guatemala. Todos los que iban hacia Guatemala tenían que pasar por el Arco Durán. La historia de esto, pues, es bien importante, ya que también, digamos, fue retomado la idea del Arco del Triunfo que se encuentra en Francia. Don Onofre Durán fue una persona, un diplomático salvadoreño, que también mandó a construir otra infraestructura, como es la Casa de la Cultura en Aguachapán, donde recibían a personajes muy importantes. La Asamblea Legislativa lo declaró Monumento Nacional en el año 1985. En el 85. Muy bien, en el 85. Y pues es un lugar muy interesante, muy bonito, es una infraestructura de varios metros de altura. Igual ha aguantado, digamos, todos los terremotos que ha tenido El Salvador. Hasta ahora pues no ha tenido ningún daño que se diga, porque sea de mucha importancia. Todavía lo tenemos ahí y era precisamente la ruta pues que iba hacia Guatemala. Antes pasaba por ahí y entraba por una parte del llano a salir a la carretera. Y es el que tenemos aquí en pantalla, el que estamos mostrando. ¿Cómo no? Ese es exactamente. Aguachapán. En Aguachapán, precisamente en la ruta de las Chinamas a Guatemala. Por ahí tenemos el Arco Durán, que es pues donde yo resido, de donde yo nací también. Y hasta el momento no ha sido restaurado. ¿Cómo no recibe restauraciones de vez en cuando? Por ahí podemos observar de que tiene algunos daños que le han causado los terremotos, mas sin embargo no han sido, digamos, daños de mayor importancia, sino que rajaduras pequeñas. Pues no se ha desprendido hasta el momento en ninguna parte. Se conserva pues intacto desde cuando se construyó, que fue precisamente en el año 1910, iniciando pues el siglo pasado. Corresponde al estilo neoclásico, como le decía, y fue construido también por el arquitecto Dámaso Aguilar, que igual pues construyó la Casa de la Cultura, que es donde vivió también don Onofre Durán. Ahora, otro monumento es el Teatro de Santa Ana. Háblenos un poquito acerca de ese teatro. Bueno, también este teatro fue construido en el año 1902, a principios del siglo pasado. Es un teatro, realmente es una joya arquitectónica. Desde que usted lo mira desde afuera podrá darse cuenta pues la elegancia
el estilo que tiene el teatro, que corresponde al estilo del Renacimiento. Al entrar vamos a encontrarnos pues todavía con, digamos, parte de los muebles con los que fue construido, ¿verdad? Tiene salas a su interior, aparte, digamos, de donde se puede sentar usted para observar alguna obra de teatro o escuchar música. También pues hay otras salas anexas donde se pueden dar conferencias, donde encuentran algunas esculturas de mármol. Así también enfrente de donde está el escenario, en la parte del escenario, se encuentran 3 frontones. Y cada frontón, un frontón es una estructura que le hacen al teatro, que puede ser un triángulo o un arco. Está dividida en 3 partes, donde usted podrá observar elementos propiamente de la música y del teatro, como es la tragedia y la comedia, partituras, instrumentos musicales como violines, en fin, pues todo el teatro en sí, pues es una joya. Aparte de arquitectónica, también hay esculturas dentro de él. También encontramos algunos cuadros, algunas pinturas muy interesantes. Así de que es un lugar pues que hay que visitar en Santa Ana, porque representa pues la grandeza de ese pueblo y del Salvador. Sí, definitivamente. Si usted va a Santa Ana, averigüese de las obras, ¿verdad?, que van a realizar ahí para que pueda entrar y visitar este teatro. ¿Hay alguna persona que vivió en el Teatro de Santa Ana o solamente era No, solo fue construido pues precisamente para teatro. Recuerde que, digamos, parte de la infraestructura, de las construcciones que hicieron con la llegada de los españoles, esa era el lugar más importante, el parque, el teatro, catedral, la alcaldía, casi todos, digamos, los pueblos importantes, las cabeceras de los departamentos, corresponden precisamente a este sistema de organización que indicaba pues que era la parte más importante. Inclusive alrededor de estos habían, digamos, hogares de familias, ¿verdad? De españoles, ¿verdad? Personas adineradas. Otro que no podemos dejar de mencionar, Arturo, es el Museo del Ferrocarril. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Muy bien, el Museo del Ferrocarril representa, digamos, el arranque de la economía de El Salvador, ¿verdad? Con el ingreso al ferrocarril como un instrumento para poder trasladar los productos. En aquel tiempo, pues a finales del siglo XVII, 1880 y tanto, se empezaron a construir pues todas las vías férreas, igual que las carreteras, porque se estaba queriendo impulsar precisamente el cultivo del café. Antes de esto, pues lamentablemente se destruyó lo que era pues parte de nuestra identidad allá con nuestros antepasados, ¿verdad? Ellos tenían un sistema pues donde tenían unas partes donde ellos cultivaban, ¿verdad? Los ejidos, famosos ejidos. Entonces en aquel tiempo se introdujo el café y el ferrocarril fue, digamos, el instrumento como para poder sacar y poder transportar el producto de Sonsonate hacia la costa, ¿va? Para que pudiese hacia el puerto de Acajutla. Lo importante en este museo es que vamos a encontrar nosotros instrumentos, ¿verdad? Hay ferrocarril todavía, vagones de carga, vagones de transporte de personas y una serie de cosas, máquinas de escribir y algunos otros objetos que fueron utilizados pues, en el siglo pasado. Todavía también se encuentra por ahí algo pues, que se le llama la bala Tacuzcalco, o también se le llamó también la bala de plata, que esa pues fue introducida en 1960 y todavía pues estuvo sirviendo durante un tiempo para transportar a personas que hacían un pequeño recorrido de algunos metros. ¿Ese ahí era dentro de diferente Sonsonate. o es el mismo? Es en el mismo... O sea que en El Salvador solo existió un ferrocarril. Bueno, actualmente ya el ferrocarril prácticamente no funciona, ¿verdad? Pero en Sonsonate sí, todavía tenemos algunos pues que sí funcionan, aunque han dejado antes, se utilizaban para hacer un corto recorrido a las personas de 600 metros. Y que les menciono, la bala de plata, tenía una capacidad para 60 personas, o sea, les daban un pequeño tour ahí en lo que es el Museo del Ferrocarril, como parte pues para que la gente tuviera la experiencia de viajar en tren. Wow, pero ahí está todavía, cuesta $1 la entrada al museo, pues y
Un poquito Vale de la calor, pena, pero es ¿verdad? muy Sí, interesante no, por visitarlo. supuesto, vale la pena visitarlo. Si usted tampoco no lo ha hecho, esa es otra invitación para que vaya. Hablemos acerca de la iglesia La Asunción. Esta es catalogada como otro monumento de El Salvador a pesar de ser, a pesar de ser iglesia. Eh, Mire, la iglesia de la Asunción, la actual iglesia, eh, representa, digamos, parte de la cultura, porque es de las primeras iglesias que se construyeron, pero antes de esta había otra más antigua, que es la que se destruyó en los terremotos que se conocen como el terremoto de Santa Marta. Este mismo terremoto, aparte de la iglesia de la Asunción, ahí en Izalco destruyó también la iglesia de Tacuba. Ambas pues iglesias están en ruinas. Pero quizás algo bien importante que hay que rescatar dentro, digamos, de esta parte de la infraestructura es la antigua iglesia, que ahora se le conoce como el Llanito. Ya. En ese Llanito, precisamente en el año 1932, se dio la masacre de nuestros indígenas, la masacre de Occidente, pues conducida por Maximiliano Fernández Martínez. Eso que nos recuerda a nosotros de que hubo, digamos, un asesinato, un magnicidio de más o menos 30.000 personas, indígenas, campesinos, que se rebelaron precisamente contra Maximiliano Hernández Martínez. Aquí también, o sea, es parte de la iglesia todo esto, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia que lamentablemente tenemos que recordar. Recuérdense ustedes que con esa masacre del Llanito, con la masacre de nuestra gente, se dañó nuestra identidad, se dañó nuestro lenguaje, el náhuatl pípil, y se dañó también todas nuestras tradiciones culturales, el uso de trajes. O sea que cuando se visita la iglesia de la Asunción, usted por ley tiene que ir también a Llanito porque es parte de la misma iglesia, es parte de la misma historia y nos recuerda ese magnicidio que se dio en 1931. 100 años antes, en 1832, también se había dado también el levantamiento allá pues con los manuelcos. Sí, Arturo, cualquiera que viera la iglesia solo diría, ok, es una iglesia, voy a entrar, pero no saben la historia detrás que hay de esta iglesia, la Asunción, ¿verdad? Ahí O hay sea, mucha realmente historia. hay mucha historia y mucho conocimiento en el cual nosotros nos podemos enriquecer. Arturo, vamos a tener que hacer una pausa. Son las 10:02, pero nosotros tenemos avance informativo, así que vamos al avance y luego regresamos con más de los monumentos de nuestro país. Lorena, muchísimas gracias por ese avance informativo. Vamos a continuar nosotros desarrollando nuestro tema acerca de los monumentos de El Salvador. Y vamos con otro que a mí me parece increíble, este monumento que no sé si usted me va a decir, Arturo, hace cuántos años le cambiaron el nombre porque a todos se nos había quedado hermano lejano. Pero ahora ya le dimos otro nombre a ese monumento. Gracias. Sí, el nombre anterior causó, digamos, cierta controversia entre algunos personajes de la farándula política, porque como lo consideran un tanto peyorativo, ¿verdad? Como que nuestros hermanos en el exterior se encontraban pues demasiado lejos, ¿verdad? No estaban cerca de nosotros. Realmente pues yo con el nombre no me hubiera casado, pues es lo mismo, ¿verdad? Es un monumento dedicado precisamente a la diáspora salvadoreña, esa diáspora que por años ha sostenido prácticamente, digamos, parte de la economía de El Salvador. Entonces, este fue construido en 1994, durante la administración del doctor Arturo Armando Molina. Sin embargo, después de él, hubo otros dos, digamos, alcaldes, voy a omitir los nombres, que le fueron dando otra forma al monumento, lo fueron ampliando, porque la parte de abajo estaba prácticamente descuidado, aquello abandonado. Entonces dispusieron crear ahí en la parte de abajo una pequeña plaza, que no es tan pequeña, pero que logra, digamos, de alguna manera recrearnos parte de nuestra cultura. Ahí vamos a encontrar nosotros unos murales muy interesantes del maestro York. Recuerde usted que el maestro York también había creado un mural allá en Catedral que lamentablemente un sacerdote pues decidió que había que botarlos. Lástima pues porque sí era, digamos, un ícono ese mural que estaba ahí en Catedral. Pero ahora podemos nosotros disfrutar de esos murales ahí haciendo un recorrido por la plaza del monumento al hermano Bienvenido a Casa, que ese es el nombre que se le dio últimamente, después de dos administraciones más de la alcaldía municipal.
Ahora pues podemos llegar ahí con la familia a disfrutar, pues es una infraestructura prácticamente de hierro, ¿verdad? Son dos arcos, digamos, ¿verdad? Un arco y un semiarco, y con una pues, inscripción ahí, la bandera de El Salvador, dándole la bienvenida a esos hermanos pues, que se encuentran en el exterior, pues y vienen directamente del aeropuerto, y que es la entrada precisamente a San Salvador, a la capital. Así que a todos los hermanos salvadoreños de la diáspora, un saludo muy especial, les queremos mucho, sabemos de que ustedes aportan con su amor, ¿verdad? Con sus dólares, un cuarto, digamos, del PIB de El Salvador, y que eso pues significa, digamos, de alguna manera estar viviendo no como Haití, sino pues yo creo que otra situación nos estuviera pues ahorita pasando aquí en El Salvador. Hermano, bienvenido a casa. Este es uno de los monumentos importantes de El Salvador. Y vamos a ir con el último, que sí me encantaría conocer la historia, que es la Torre del Reloj del Parque Central. Cuéntenos un poquito cuándo fue que se construyó. Prácticamente lo construyeron en 2 años, de 1928 a 1930. 28. Fue precisamente a inquietud pues, de la ciudadanía, que decidieron pues, crear pues, primero un kiosco. Así inició la idea. Casi en todos los pueblos importantes hay kiosco. En Aguachapán tenemos el kiosco, que digamos antes de la guerra se daban ahí, llegaban las bandas regimentales a darnos conciertos, y uno pues en Aguachapán le daba la vuelta al parque, ¿verdad? Y el kiosco al centro. Entonces con esa misma idea se creó este gran monumento. Sin embargo, pues hubo alguien que tuvo la idea, un arquitecto, de hacerle pues levantar esa infraestructura de 40 metros, ¿verdad? Y que tiene, digamos, alrededor de 7 o 8 diferentes, digamos, espacios, diferentes niveles de donde se puede ver, se puede observar pues parte de la ciudad. Esto es bien importante, su estilo es clásico, ¿verdad? Y ahí pues en este kiosco, al igual que en los demás kioscos de El Salvador, en los diferentes lugares, ciudades, llegan orquestas, se dan recitales de poesía. Para las celebraciones del 15 de septiembre también son utilizados como plaza cultural. Como digamos. plaza cultural pues para danzar y otros invitados especiales que lleguen a la ciudad, ahí son presentados. Es bien importante conocer, porque es digamos, es un lugar único. Se le conoce precisamente por varios nombres: la torre del reloj, o la torre del parque, lleva el nombre de, Antonio José Cañas, que es uno de nuestros próceres. Así de que usted lo puede encontrar con cualquiera de esos nombres. Sí, yo me acuerdo que antes, para dar las direcciones, siempre decía, no, de la Torre del Reloj tú agarras para tal lado, o del Salvador del Mundo tú agarras para otro lado, que ese es otro de los monumentos, ¿verdad? Son puntos de referencia, nuestros monumentos son puntos de referencia para orientar a nuestra gente y a los visitantes pues, que vienen a nuestro querido El Salvador. Sí, ese de Divino Salvador del Mundo es otro monumento, y así muchísimos más, ¿verdad? Que no podríamos terminar. Yo creo que pasaríamos una buena mañana aquí hablando de tantos monumentos que representan precisamente nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, la creatividad del arte pues, de los salvadoreños. Arturo, le queremos agradecer por su tiempo y también por sus conocimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted lo quiere contactar, lo puede hacer a través del 7894-6615, tal cual como está apareciendo ahí en pantalla, y la fanpage Arturo Cortero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por aquí estaremos siempre que seamos invitados. Que tengan un buen día y éxitos en el programa y en el canal. Gracias igual. Nosotros seguimos con más.